Buenas noches, amigos de Te lo Cuento News. Estamos aquí una vez más con ustedes para darles a las 10 de la noche, hora del este, la información sobre lo que ha sucedido recientemente con la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Estados Unidos. Les saluda Carlos Roa, como siempre, y estoy acompañado también, como siempre, de María José Ramírez, de Carla Manzabet, que además está en la producción de este espacio, y esta noche tenemos con nosotros al abogado Richard Hine. María José, Carla, Richard. Muy buenas noches, amigo, Te lo Cuento News. Nos conectamos para hacer entonces nuestro especial de uso cuando pensábamos que nos íbamos a dispersar en las transmisiones. Hemos tenido que seguir porque, bueno, la situación, lejos de mejorar esta semana, ha sido peor. Tenemos ya lamentablemente 70,000 personas fallecidas y estamos hablando de que ya de la misma boca del presidente Trump, pues ha dejado saber que la cifra real sí puede llegar a ser 100,000 y hay proyecciones que hablan que podría ser de 134,000 hasta 240,000 personas fallecidas con la apertura de las ciudades. Parte importante de todo este proceso que se viene dando viene conectado al tema de lo que nosotros desde el día 1 y Rich ha estado con nosotros, ha sido el tema de estas plantas procesadoras de alimentos, plantas que en todo el país están teniendo contagios. En el día de hoy se entregaron los resultados de una de estas plantas. Triumph Food está en Missouri, está en donde yo vivo, en San Joseph, y el resultado final hasta el momento es de 412 personas infectadas. Que ha subido el número, porque cuando comenzamos a hacer este proceso de investigación, estaban en 3.375 personas. O sea, quiere decir que hemos subido. Bueno, no, 3,000, estaban en 300, empezaron, el primer caso, al menos en esta particular, empezó el día 1, pero recordemos que esta situación está pasando en todas las plantas. Es decir, claro, esto es solo un ejemplo tangible. Yo tengo una cifra, María José, no sé si tú la tienes, corrígeme si estoy equivocado, pero tengo una cifra de que son 80 plantas en todo el país. ¿Conoces ese? Bueno, Sí. vamos a ver el reporte que Estrella TV nos donó. Vamos a rodarlo. Nos prestó de alguna forma para que ustedes vean cuál es la situación, y entonces vamos a hablar con Rich, que es abogado, y que él nos pueda orientar hacia dónde van los caminos, porque ya se hablan de demandas algunas de estas empresas por las condiciones. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer. Vamos a ver el video. Permítanme un segundo para poder mostrárselo. Y ustedes Lo sorprendente de esto es que un estado que, como Mari dice, que siempre además es un pueblito muy pequeño, sea noticia nacional el día de hoy, gracias a este lamentable proceso. Los trabajadores son los lugares más peligrosos para laborar. Muchos temen regresar a esos lugares. Romy de Frías habló con algunos trabajadores. Las personas han tenido tanto miedo que han dejado de ir al trabajo. Las plantas de procesamiento de carne en los Estados Unidos continúan siendo un punto crítico para el contagio de coronavirus, donde decenas de empleados han fallecido. Hay más de 5,000 casos que han sido reportados, más de 20 personas que han ya fallecido, y pensamos que ese número es muy bajo. Sin importarle el peligro que corren los empleados o los protocolos sanitarios, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva obligando a las plantas procesadoras de carne a permanecer abiertas, debido a la preocupación sobre el impacto en el suministro de alimentos de la nación. Yo estuve con dolor de garganta 4 días después que dieron el resultado de personas que fueron positivas, que uno estuvo al lado de ellos. Triumph Food, una planta procesadora de carne de cerdo en San Joseph, Missouri, realizó pruebas de coronavirus en toda la compañía y 373 empleados dieron positivo. Lab results received thus far indicate that around 17% tested positive for the virus. La orden del mandatario ha sido muy criticada, ya que no incluye lenguaje que garantiza la seguridad de los trabajadores. Es por eso que organizaciones defensoras de los inmigrantes, tal como LULAC, lanzaron una campaña para crear conciencia. De no comprar o consumir carnes los lunes de cada semana en el mes de mayo. Y bueno, por su parte, la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional ha dicho que mientras esta orden del presidente Donald Trump permanezca vigente, ellos no harán cumplir las pautas pertenecientes al coronavirus, como hacer inspecciones en las plantas o rastrear a los enfermos. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías. Cierre de edición. Este es un reporte, entonces, como les decía, que nos daba la
nos daba cortesía Estrella TV. Ellos hicieron varios reportajes y lograron hablar con varias personas. Y pues queremos escuchar a Rick, su opinión ante lo que sucede y bueno, luego entrarle a preguntas sobre el tema legal. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes y a todos los televidentes de Te Lo Cuento News. Muchas gracias por la invitación. Viendo esa nota, se me ocurre pues que hay que, bueno, como abogado, y como les decía antes de salir al aire, que estoy mirándolo desde un punto de vista estrictamente legal. Cuando uno como empleado en estas fábricas cae enfermo o se lesiona o padece de una enfermedad laboral teniendo que ver con los deberes laborales, la defensa, es decir, si fuera a demandar a alguno de estos empleados o un grupo de los abogados inclusive, la defensa de parte de la compañía sería que el remedio exclusivo, ese es el término legal que se utiliza en estos casos, el remedio exclusivo por una lesión laboral es la vía estatal por medio del sistema de compensación al trabajador que a lo largo del país en los Estados Unidos es gobernado por leyes estatales. Así que si uno, por ejemplo, ya que María José y yo estamos en el mismo estado de Missouri, ella está muy cerca de la fábrica esa de Triumph en San Joseph, pero yo estoy a 4 horas al este. Sin embargo, esos casos de enfermedades ocupacionales caerían bajo la ley estatal de este estado de Missouri. Si uno en California, de donde vino el informe que acabamos de mirar, sufre una enfermedad ocupacional, entonces sería bajo las leyes del estado de California. Si están en la Florida, por ejemplo, igual en la Florida. Entonces, si estamos hablando de demandas de varios empleados por cuestión de falta de equipo, de seguridad y eso cae bajo la jurisdicción de la Administración de Seguridad Ocupacional a nivel federal, conocida por sus iniciales o sus siglas en inglés como OSHA. Entonces, OSHA puede venir a hacer inspecciones, puede imponer multas por falta de cumplimiento con normas de seguridad, etc. Además, si se me ocurre otra clase tal vez de demanda que si uno como empleado le notifica a OSHA de que existe en su lugar de trabajo una falta de cumplimiento, puede ser que tenga una demanda como lo que nosotros llamamos pitador de pito, es alguien que se queja de un incumplimiento de ley y que se le dirige directamente a la agencia encargada de investigar esos incumplimientos y puede también tener esa clase de demanda o agregarse a una demanda federal llevada a cabo por el gobierno federal en una clase de caso que se llama qui tam. Es una palabra, una frase en latín que utilizamos. Así que hay varios remedios. Sin embargo, el remedio principal y prácticamente exclusivo bajo la ley es ese remedio estatal bajo el régimen de compensación al trabajador. Ahora bien, Rich, yo en mi proceso de productora, María José me puso la misión de contactar el sindicato o como le llaman, la unión. Uno de los representantes, el cual no pude hacer el contacto, no me atendió. Pero ¿qué pasa si ellos se organizan y hacen una demanda un poco colectiva? ¿Cómo sería el proceso de eso? Porque podría ir, perdón, para terminar la idea, porque el volumen es muy grande, podrían procesarla de esa forma. Podrían intentar, desde luego, porque si tienen a 2 o 3 personas con problemas semejantes, existe una posibilidad de tener una demanda en común. Se llama en inglés por acción de clase. Esas personas, 2 o 3 personas, o realmente estamos hablando de que hace falta nomás una sola persona para iniciar una demanda en representación
de todos los miembros de la misma, entre comillas, clase de personas que han sido afectadas de la misma manera o de una manera muy semejante a las de los demás, para intentar conservar los recursos, ¿no? Judiciales, para que no hayan 500 demandas con reclamos muy semejantes, todos los reclamos a los demás. Entonces se puede con una sola que haya ya se hace la jurisprudencia, ¿cierto? Con una sola haya, con una sola persona como reclamante, como demandante, pero en representación de sus coempleados, digamos, que han sido afectados de la misma manera. Sin embargo, todavía creo que la defensa tendría esa posibilidad de remedio exclusivo bajo la ley en todos los estados. Así que es interesante, es más allá de lo académico, pero muy fuerte como demanda, no la veo así. Tal vez como propaganda o para cuestiones de PR, ¿cómo se dice eso? De relaciones públicas. Relaciones públicas puede ser un paso muy importante para adelante para llamar la atención al estado actual de los empleados que están pues arriesgándose, yendo al trabajo todos los días para que tengamos pues carne sobre los platos, ¿no? Ahora, yo te voy a preguntar, yendo eso, porque pues nosotros los tres somos inmigrantes, pero Rick nació aquí, conoce el sistema mucho mejor que lo podemos conocer nosotros tres. Tomando en cuenta todas estas organizaciones, Rick, y lo que tú hablas, de son derechos fundamentales, derechos como básicos a la seguridad laboral. Este es un tema realmente más de demandas laborales o de derechos laborales para estar. ¿Tú crees que estas organizaciones civiles que hacen vida en Estados Unidos, así como hemos visto la LULAC en este reporte, comiencen a tratar de organizarse en función de buscar legislación que cambie la situación, legislación que proteja a los trabajadores, incluso si tienen que utilizar el Production Act, que es bajo el concepto que el presidente Trump está usando para obligar a que estas plantas funcionen, y que ha hecho que esta organización que tú has mencionado, que se encargaría de verificar las condiciones internas, pues esté cerrando los ojos y diciendo, a mí no me interesa lo que está pasando allí, y pues los derechos fundamentales de alguna forma estarían siendo de alguna manera violados, que repito, este es un ejemplo porque es la más reciente, pero esto está pasando en todo el país. Ya, lo que propones, María José, es muy interesante como asesor legal y abogado. Es que pone de un lado la ley sobre la producción defensa, que es la ley que se ha activado, es una ley del año 1950, si mal no me acuerdo, que vino entrando en vigor como resultado de guerras que hemos tenido en los Estados Unidos, porque hace falta producción a nivel doméstica y todos unidos, ¿no?, para hacer un esfuerzo común en contra, por ejemplo, de los nazis o en contra del imperio japonés en aquel entonces. Entonces, es muy interesante que se ha activado esa ley. Ahora bien, tomando de un lado aquella ley y poniendo del otro lado las leyes, como dice, sobre la protección de los empleados. Y si hay un conflicto entre esas dos leyes, ¿cuál es la que realmente saldría ganando? Ese es realmente el conflicto entre las dos leyes que estamos hablando, porque una ley les obliga a las compañías a que hagan producción y otras leyes les obliga a las compañías, bueno, en caso de que estén haciendo la producción, que les haga protección a los empleados. Entonces, es una confluencia de varias leyes. Esas son leyes federales y a la vez la confluencia de unas leyes estatales que se tratan de enfermedades vocacionales o ocupacionales. Así que es muy interesante. Y tal vez ese es el empujo de estos sindicatos para poder establecer jurisprudencia a nivel federal sobre lo que realmente
cuál de esas leyes sería la que gobierna o la que gana en contra de la otra. Rick, lo que yo quería preguntarte era que si existe algún atajo, vamos a llamarlo así, desde tu punto de vista como abogado, algún atajo legal o jurídico que pueda proteger rápidamente a estos empleados, porque si estamos hablando de una posible demanda o si estamos hablando de que quizá algunas organizaciones intercedan a favor de ellos, eso va a llevar días, eso va a llevar semanas y estamos viendo que de un día para otro los casos se multiplican. Entonces, si tomáramos en cuenta el factor tiempo, porque el factor tiempo es crucial cuando hay vidas de por medio, ¿se te ocurre alguna manera, incluso quizá de dialogar, digamos, ni siquiera de confrontar, sino de solucionar, de ver cómo somos productivos, pero protegiendo la vida de los empleados? ¿Hay alguna manera, desde tu punto de vista, de conseguir una solución de ese tipo de una manera rápida o estoy fantaseando mucho? Tal vez, pero porque hay que reconocer que demandas pueden tomar años para resolverse. En las mejores de las situaciones. Y la verdad es que el virus va más rápido que el proceso judicial, político y social, claro. Claro. El virus corre rápidamente, es tan contagioso, etc. Ahora, remedios cautelares tal vez pueden pedir, que son remedios mucho más rápidos y temporales, así que eso sí se le puede pedir a un juez. Son difíciles de conseguir órdenes provisionales que digan hay que facilitar, por ejemplo, equipo de protección, máscaras, coberturas de la cara, guantes. Equipamiento, sí. Pero para tener una decisión, para tener una decisión final sobre lo que realmente sería la salida, estamos hablando de varios años, 5 años tal vez, para que llegue tal vez al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y para eso te llamamos, porque queremos ser, como siempre lo hemos dicho, ser honestos y realistas ante las opciones que están en la mesa y ante lo que sucede, ¿no? Más allá de... Sí, aquí el llamado es de colectividad social, o sea, que cada quien se ponga la mano en el corazón y haya desde esa perspectiva, porque el proceso judicial no va acorde con los tiempos. Entonces es un llamado a los, digamos, dueños de empresas, alcaldes, gobernadores, que hagan acciones concatenadas en función a la protección de los empleados y el llamado a la conciencia de los mismos empleados también. Bien lo dices. La cuestión es que armando una demanda también puede causar cambios de conducta de parte de las partes involucradas. Y desde luego las partes siempre pueden intentar resolver el punto del litigio, ¿no? Entre sí, conversando y negociando para llegar a un acuerdo mutuo que está en los mejores intereses de todas las partes involucradas. Así que no me sorprendería nada de que habiéndose sido llamadas a las cortes, que a lo mejor digan, bueno, ¿qué es lo que realmente están pidiendo? A ver si podemos acomodarles, ¿no? Carlos, María José, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo creo que ya Rick ha dicho claro eso, porque entonces quizás ese tipo de demandas no serían la solución final, pero sí abrirían la posibilidad para que se sienten a negociar. Sí, un llamado a conciencia, claro, de abrir eso. Efectivamente, y poniendo, bueno, un efecto social extra de una demanda es la atención pública que resulta, la atención de la prensa. Estamos hablando nosotros acá. Sí, claro. Y están hablando en los medios en el inglés también aquí en Estados Unidos. Así que esto sí está empezando a aparecer en los radares de las prensas y de los medios en Estados Unidos, y las compañías deberían de estar conscientes de eso y pues pensándolo bien. Y también implementando tal vez cambios o facilitándoles a los empleados los equipos necesitados. Es que esa es la solución, es sencillo. Bueno, no es sencillo, pero es una cosa de lógica, ¿no? Ojalá apelemos a la sensatez y que sea así. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿realmente, Rick,
por esta ley de Production Act, que es la que realmente, o por lo menos es la que se amparan o la que se avalan, no hemos visto, dependerá también del empleador qué hacer, porque hemos visto que Tyson, por ejemplo, ha sido una de las que ha tenido esta problemática, pero Tyson ha logrado ganarle la batalla al menos a nivel mediático. Y cuando digo de medios, porque ellos han cerrado sus plantas, han buscado de inmediato limpiar las plantas, y eso no va a solventar el problema del todo, porque este es un problema a largo plazo, ¿no? Pero han hecho... o sea, toman acciones paliativas para mejorarlo. Han hecho un poco más. ¿Crees que entonces también sería del lado humano o de estas empresas de sacar la cuenta en números y en frío, en decir cuánto pierdo si cierro una semana? Bueno, siempre están mirando sus números, ¿no? Sí, eso es un tema moral más que otra cosa, ¿no? Versus el económico. Y lo que también estamos experimentando, y no tiene mucho que ver con ley, pero hay una... Ahí está Vela. Sí, esa es mi mascota. Disculpen. Estamos trabajando desde casa y eso es lo que sucede. Exactamente. Ahora se me fue la onda. La cuestión que le decía es que esto pone un foco, ¿no?, sobre las actuaciones de estas compañías. Y eso es importante porque si hay luz, pues sale la verdad, ¿no? Así es el dicho, ¿no? En la luz sale la verdad. Y también utilizando la luz como sanitizer, ¿no? O sea, para hacer limpiezas donde hace falta. Y poniendo presión también moral sobre estas compañías no me parece mal, pero para que cambien sus formas de actuarse, pues hay que implementar la aplicación de la ley o cambiar la ley si hace falta. Pero es que las leyes ya existen y es una cuestión de verificar su cumplimiento con esas leyes de seguridad laboral. Amigos, te lo cuento mío, News. Yo creo que el llamado acá es 1, a la conciencia, 2, a que haga valer sus derechos, 3, a que todos esos empresarios se pongan la mano en el corazón y entendamos que con uno solo contaminado no es solo la planta, sino que es el resto de la comunidad, y ahí va siendo el aro más grande y más grande y más grande. Claro, y eso es lo preocupante cuando es dentro de una población tan pequeña, donde prevalecen más la economía y los números y la producción, y no una cosa concatenada humanitaria. Eso yo creo que es la reflexión número 1, Carlos. Y bueno, voy con la reflexión número 2, que es algo que yo he insistido mucho aquí, porque como ustedes saben, yo también he estado haciendo un seguimiento sobre el Valle Central de California, el Valle de San Juan, que tiene una situación similar. Los voceros de las organizaciones que están representando a los empleados de California dicen que uno de los tantos aspectos graves que tiene esto es el hecho de que si estos empleados, este personal se enferma masivamente, puede haber una crisis de suministro de alimentos en Estados Unidos. De todas. Estamos corriendo la arruga contra de un problema grave para generar un problema muchísimo más grave. O sea, no solo vamos a tener todo el personal enfermo, que es un asunto netamente humano, sino que además el lío económico, o sea, si estamos haciendo esto por economía, el lío económico que va a venir después va a ser 10 veces peor. Entonces, hay que pensar con un poquito de sentido común. Para agregar un poco, si me permiten, lo que estamos realmente, y estamos hablando de eso hoy en Missouri, porque ayer fue la entrada en vigor del nuevo decreto del gobernador nuestro en Missouri, del gobernador Parson, que abrió prácticamente el estado, cuando, por ejemplo, en el estado de Kansas, que si uno reside en el área de Kansas City, es una ciudad biestatal. Una parte corresponde al estado de Missouri, la otra parte, la parte al oeste, corresponde al estado de Kansas. Y Kansas está siguiendo la ciencia mucho mejor que en el estado de Missouri, a mi juicio. Illinois, que te pasa abajo. Illinois también tiene ciertas... sí, es que está justo cruzado. Bueno, en mi ciudad, en San Luis, somos también una comunidad biestatal. Del lado occidental es Illinois, efectivamente, es mucho más cerrado ahí. De todos modos, lo que vemos es que los gobiernos estatales están pesando la economía versus las vidas, y eso para mí es una decisión
importante y creo que están perdiendo la vista porque realmente esta es mi opinión, ¿no? La ruta hacia una economía mejor, una mejoría de las condiciones económicas es por la salud. Inclusive si los estados se abren y la gente no sale porque no se siente segura, pues tampoco le ayuda a la economía. Totalmente. ¿No? Por eso es que yo hablaba de ese equilibrio. Amigos de Te Lo Cuento News que nos están oyendo, leyendo y escuchando. Si usted tiene algún testimonio que quiera compartir de alguna circunstancia que esté pasando, con lo que yo le he llamado los colaterales de esta pandemia, ahí tienen nuestros usuarios vía Twitter y vía Instagram, nos pueden contactar y escribirnos en privado para que su testimonio sea parte de estas transmisiones. Rich, 1.000.000 de gracias siempre por tu disposición de atendernos y de apoyarnos con información valiosa para verle la lucecita, el camino a estos procesos legales dentro de los Estados Unidos. María José, Carlos, bonita gracias, noche. Rich. Muchas gracias por todo lo que nos ha aportado esta noche. Sí, bueno, ya sabe, si le gustó esta transmisión, lo invitamos a que si está viéndonos por Twitter, por favor, nos siga en Twitter, se suscriba a nuestro canal de YouTube si nos está viendo y por Facebook le dé like y comparta esta transmisión. Sabemos que quizás las personas no han escuchado lo que querían escuchar, pero el trabajo de nosotros, más que escuchen lo que quieren escuchar, es que sepan las cosas real y cómo son y estén claros de cuáles son las opciones. Además, nuestro compromiso siempre ha sido a difundir la noticia, ser multiplicadores, no solo en nuestras plataformas, sino en todas las que se acerquen a nosotros para llevar la información confirmada. Feliz noche. ¿Puedo agregar una última palabra, por favor? Tienes 3 minutos. Para aquellos que están trabajando en esas fábricas en todos los estados, en los Estados Unidos, si tienen alguna duda, por favor, comuníquese con un abogado en su ciudad o en su estado. Cuanto más cercano a su casa, mejor, porque las leyes son locales, no son tan diversas, no son tan uniformes como las... Son muy diversas. Son diversas. Por ejemplo, mi antigua oficina, cruzando la calle, pertenecía a otro municipio, otras diferentes leyes. No es como el ser humano, el cuerpo humano, que por donde vayas, pues un doctor va a conocerte el cuerpo. Entonces, es muy importante que si tienes alguna duda o inclusive si has sufrido o padeces de esta enfermedad en el trabajo y no estás conforme con lo que está pasando, tienes derechos, consulta con un abogado ahí local para que te enteres de tus derechos y para ver si te puede ayudar. Ahí está el user de todas maneras de Rich por si lo quieren contactar para que los apoye, si no es él, a quién pueden recurrir en estos casos. Sí, en problemas ahora. Te comprometiste. Ahora sí nos vamos. Bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.